Vamos a suponer que esta es la persona, bajamos una sola persona. Tiene que elegir entre estas dos cosas. Cuando yo elijo, cuando yo elijo esto, renuncio a esto, dice él primero, ¿no? Pero en relación con lo que es la persona, lo que es y se realiza, lo otro, es decir, aquello a lo que la persona renuncia, es como lo que no es un no ser. Soy esto y no soy lo otro. Por tanto, todo ser que existe y se realiza está rodeado de un no ser. Por más que yo elegí esto es lo que es, este no ser me rodea. De una existencia no realizada, sin la cual no sería concebible. No se trata de una nada, sino de un no ser. Él le llama no ser. Pero si yo menosprecio aquello que constituye el no ser para mi ser, este no ser va a mermar mi ser. Si yo menosprecio esto va a mermar esto. Por ejemplo, una mujer se decide a favor de seguir una carrera profesional en lugar de formar una familia y tener hijos. Y considera inferior a la familia, es decir, al hecho de casarse y tener hijos. Para ella más importante es su carrera, ¿no? Y su profesión. Y tener una familia para ella es lo menosprecia, no es importante. Entonces, esta parte de su existencia, que permanece sin realizar, disminuye aquello que ella eligió y va reduciendo esto. Pero por otro lado, si ella valora la parte no realizada de su existencia, sacrificada por el bien de su carrera, entonces este no ser incluso añade algo a aquello que ella eligió. O sea, si ella valora, si rechaza y menosprecia, esto la va a perseguir siempre y le va a ir disminuyendo esto. Pero si ella elige esto, que es su carrera, y valora a la familia, ¿no? Entonces este no ser, lo que no fue, le va a aportar. Y le permitirá crecer y que esto aumente. Yo pienso que no me decidí a favor de una carrera profesional, sino a favor de la relación. Ella lo que siente es que se decidió a favor de la relación. Ya que obviamente tengo la idea de que la relación se rompería si tuviéramos un hijo. O sea, ella prefirió la relación con su pareja, con el hombre antes que el hijo. O hijos, o tener más hijos. Y cuando dijiste que ya nos habíamos decidido en contra de tener hijos, de repente me di cuenta de que era yo la que había tomado esa decisión. Pero creo que no tengo el derecho de exigirle a mi marido que renuncie a tener hijos, porque a veces puede pasar, ¿no? Esto. Entonces Hellinger le dice, si tu marido quiere tener hijos, pero tú no, significa que la relación se tiene que terminar. Tienes que tenerlo en cuenta como consecuencia de tu decisión. De lo contrario, te estás engañando. Si tu marido, a pesar de todo, se decidiera por quedarse contigo, tendrías que valorarlo mucho, porque te va a seguir valorando a pesar de que vos decidiste no tener hijos. Valora más eso. Ella tendría que valorarlo más a él. Un caso de dolor transferido. Vamos a imaginar que este es Robert. Robert es asesor de empresas, tiene 3 hijos adultos y vive con el menor de sus hijos. Entonces Hellinger le pregunta, ¿estás divorciado? Y él dice, estoy separado. ¿Desde cuándo? Y cuando le preguntan eso, Robert se pone a llorar. Y Hellinger le dice,
Mantén los ojos abiertos. Estos sentimientos te debilitan. Vieron que Hellinger dice que cuando los sentimientos son primarios, tenemos los ojos abiertos, y cuando son secundarios, tenemos los ojos cerrados. Y que cerrar los ojos cuando tenemos un sentimiento me debilita. Mírame a mí, le dice él. Hay que intentar, le dice al grupo, ¿no?, dirigir su atención a otra cosa, para que él salga de ese sentimiento de llanto. ¿Cuánto hace que te separaste? Medio año. ¿Y quién fue el que se fue? Y Robert dice, ella. ¿Y qué pasó? Ella no quería seguir. Bueno, centrate en la sensación que tenés ahora. ¿Y a qué época de tu vida pertenece? Creo que es muy antigua, ¿no? Esa sensación que sentí ahora de haber sido abandonado, él le pide que la relacione en qué momento de su vida, cuando él era niño, sintió eso. ¿Qué edad tiene este niño? Más o menos. Y Robert dice que tiene 3 años, no este niño que es el hijo, ¿eh? Él, cuando era niño. ¿Qué pasó cuando tenías 3 años? Murió mi hermana pequeña. Tu hermana. Aquí está. Dice Hellinger. Aquí hay una transferencia de una situación y de sentimientos del pasado al presente. Con estos sentimientos no se debe trabajar en el presente, deben permanecer allí donde pertenecen y deben ser trabajados allí, en el pasado. Entonces le dice a Robert, bueno, vamos a configurar tu familia actual. No, dice él. Bueno, mira, te voy a dar la última oportunidad, le dice Hellinger. ¿La querés configurar, sí o no? Bien. Entonces, vamos a configurar el sistema de Robert. ¿Alguno de ustedes estuvo casado anteriormente o comprometido? Le pregunta Robert, ¿no? Con respecto a su pareja, ¿no? Y él dice que no. Bueno, vamos a configurar a Robert, mujer de Robert, la primera hija, el segundo hijo y el tercer hijo. La hija, el segundo hijo, vamos a poner que es este, y el tercer hijo. Estos son los representantes que le pide que elija. Y cuando configura, ¿no?, él coloca, o sea, la persona, ¿no?, el que constela, al marido mirando así, la mujer mira para allá, el tercer hijo lo pone acá, ahí, miren, les voy a correr la cámara para que vean más, y pone el primero y el segundo hijo, pone el primer hijo, la primera hija así y el segundo hijo así. Mire qué configuración más rara, ¿no? Este es el Robert con su esposa, el tercer hijo, pero este mira acá, esta mira al padre y este mira acá a este hijo, ¿sí? Entonces Hellinger le pregunta al marido, ¿cómo te encuentras ahí? Ay, estoy perdido, aunque me encuentre en esta fila. ¿Y la mujer cómo se siente? Ay, me siento torcida. Estoy mirando a mi hijo mayor y quisiera girarme. ¿Ven que ella mira acá? A ver si te ve mirando. Ah, no. No, acá, ahí, mira. Dice, quisiera girarme, dice. A mi hija mayor tendría que decir, porque la mayor era una hija. ¿Y cómo te va emocionalmente?, le pregunta a la mujer. Y no me va muy bien. ¿Y la hija? ¿Cómo se encuentra la hija?
Tengo un buen lugar, dice, pero en el fondo solo veo a mi padre. ¿Ven que ella lo está mirando al padre? Fíjense en ella. ¿Ven? Lo mira. Ella, acá está, ve la hija, mira acá. Que lo mira al padre. Nada más. Y el hijo mayor, bien, porque los veo a todos. Él lo está viendo a todos, ¿ven? Pero de alguna manera me falta el contacto, ¿no? Entonces Hellinger pregunta, ¿qué tal se siente el hijo menor? ¿No? Que sería este, ¿no ven? Este pequeñito que está acá. Me encuentro en un enfrentamiento muy fuerte aquí, con mi hermano mayor. ¿Ven? Él está como enfrentado acá, ¿ven? Por otra parte es una sensación agradable estar al menos aparentemente tan arropado por mis padres. Y el marido, Robert, dice, aún quisiera añadir que no percibo a mi mujer, sino únicamente a mi hija. Él solamente ve a la hija, ¿ven? La sensación de estar perdido más bien venía de abajo. Hacia el menor de mis hijos siento mucha proximidad. Entonces Hellinger le pregunta a Robert, ¿qué pasó con tu hermana menor? Se murió cuando yo tenía 3 años. ¿Y de qué murió? De pulmonía. Entonces Hellinger introduce a la hermana menor, ¿sí? De Robert. Y la pone acá. Y está mirando, creo que mira así la hermana. Ahí. La ven a la hermana, ahí la puso. Agrega a la hermana muerta de Robert. Dice, le dice al grupo, ¿no? De los estudiantes. Se ve que la hija está identificada con la hermana menor. Para el padre ella representa a la hermana muerta. ¿Qué ha cambiado para el marido? Pregunta. Siento escalofríos por todas partes, dice Robert. ¿Y cómo se encuentra la hija ahora? Mejor o peor. Y yo, dice ella, me siento muy excitada, ¿no? ¿Y la mujer? Algo ha quedado claro para mí. Me encuentro diferente en el fondo. En el fondo me encuentro mejor, ahora que pusieron acá a la hermana muerta. La hermana de Robert es la persona más importante aquí. Un sistema queda trastornado si falta una persona importante, cualesquiera que sean los motivos. Frecuentemente se trata de un hermano o una hermana del padre o de la madre, fallecidos en temprana edad. En cuanto esta persona se introduce, el sistema recibe nuevas energías y solo entonces se hace posible el cambio. ¿Y cómo le va a la hermana fallecida? La hermana dice, no puedo decirlo muy bien. Entonces Hellinger coloca a la hermana muerta al lado de su hermano, ¿no? El representante de Robert. Coloca a la hermana muerta al lado de su hermano. O sea, al lado de Robert. Bien. ¿No? La pone acá ahora. Mirando para allá. ¿Y ahí cómo te encuentras? Perdón, ahí está, dice la mujer. Ah, y ahora puedo girarme hacia mi marido, dice ella. ¿Ven? Se puede mirar al marido. Ay, no sé si ahí se estarán viendo bien. Yo quiero que vean bien, porque si no, no van a entender. Entonces Hellinger, ¿qué hace? Modifica la imagen y pone a los hijos aquí, al primero, el segundo, este era el tercero, ¿no? Creo que era así, si no me confundo, y pone a la mujer acá, al marido acá y a la hermana muerta acá. Así los pone, ¿ven? ¿Vete? Acá están
los grandes, vamos a decir los adultos, y allá están los hijos enfrente. Bien. ¿Y ahora el marido cómo se siente? Cuando mi hermana se acercó fue muy bonito, y cuando vino mi mujer también. Pero tengo la sensación de que las dos deberían cambiar de lugar, dice él. Es posible. Entonces, ¿qué hace él? Perdón, acá los hijos van al revés. No, pero así van. Van. Pone a la hermana para acá y a la mujer acá. Así está bien, dice el marido. Ahora es mejor, ¿no? Y le preguntan a la hermana fallecida, ¿cómo te encuentras ahora? Y ella dice, bien. ¿Ven? La hermana fallecida es esta. ¿Qué tal los hijos? Bien, dicen todos. Y le pregunta a la mujer, ¿qué tal cuando los hijos se encuentran frente a ti? ¿No? ¿Cómo te sentís ahora que los podés ver de frente a tus hijos, no? Bien. Ahora le dice Robert, ocupa tu mismo lugar, tu mismo lugar, dice. No entiendo, dice Robert, ¿qué lugar tengo que ocupar? Tienes que ponerte en tu lugar, le dice Hellinger. Y Robert sacude la cabeza y dice, no, no, no. Entonces Hellinger le habla al grupo, ¿no?, de terapeutas y le dicen, ¿ven qué difícil es la solución acá? Cómo Robert se resiste a la solución, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer para que la hermana reciba el lugar que le corresponde y que hay que tener en cuenta? Primer punto, él está vivo y la hermana está muerta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, voy a poner así a ver si ven mejor. Y ahí por el otro lado para mirar, porque yo acá no veo nada. Sí, ahí se ve bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos de vuelta al caso. Él está vivo y la hermana está muerta. Él se siente culpable frente a su hermana menor que está muerta. Él tiene ventaja y la hermana está en desventaja. Esta es la idea que tiene él, de que él está en ventaja porque vive y la hermana en desventaja porque está muerta. Cuando se da un desequilibrio tan grande, quien tiene la ventaja, que sería Robert en este caso, se niega a tomar aquello de lo que podría apropiarse a fin de compensar ese desequilibrio. No toma su vida, ni tampoco toma a su mujer, ¿no?, porque quiere llegar a un equilibrio con su hermana menor. Esta es una reacción ciega que actúa como una necesidad compulsiva a la que nadie se puede resistir. Detrás de ella se encuentra también la creencia mágica de que su hermana estaría mejor si él estuviera mal, ¿no? Si él estuviera mal, mi hermana estaría mejor. Y que ella viviría si él muriera. Es una creencia mágica esto, ¿eh? Esto estamos hablando a nivel inconsciente, ¿no? Sin embargo, existe una solución a un nivel superior. Podemos superar la necesidad de compensación, que es lo que rige todos los sistemas, porque el inconsciente, ¿no?, ese alma colectivo, ¿no?, busca la compensación continuamente, que se produzca ese equilibrio en el sistema, ¿no? No podemos arreglarlo con amor, sino con orden, ¿no?, como dice él. A través de un orden superior del amor en el que reconocemos tanto nuestro propio destino como el destino de la otra persona amada como independientes uno del otro, aceptándolos humildemente. ¿Cuál sería entonces el paso liberador para Robert? Tiene que tomar en serio este sentimiento de culpabilidad y decirle una frase curativa a su hermana. Entonces le pregunta cómo se llamaba la hermana. Y la hermana se llamaba Aldeheid. Bien, entonces le pide él que le diga a la hermana, ¿no? Acá está Robert y su hermana. Voy a poner acá, no sé dónde poner, a ver. Poner así.
O sea, acá está Robert y acá su hermana. Ahí está. Entonces le pide que Robert le diga a la hermana, querida Adelheid. Y él dice que cuando lo hace se pone a llorar. Entonces Henninger le dice que no tiene que llorar, que no lo haga llorando, porque si no es terrible para la hermana eso. Porque si se comporta así, le explica a los terapeutas, la muerte es doblemente dura para la hermana, ya que él está actuando como si a causa de la muerte de ella, también él tuviera que morir. Con esa tristeza, agrava el destino de ella. Fíjense esto cómo sucede, ¿no? Dentro de los sistemas, ¿no? Nosotros creemos que seguir llorando el muerto por mucho tiempo es beneficioso. Bien, así estamos agravando el destino del otro. Ya que tanto como él quiere a su hermana también lo quiere a él. Entonces vamos a decir la frase liberadora, aunque él no la emplee, la frase sería: querida Adelheid, tú estás muerta, yo aún viviré un poco y después moriré también. Esa es la frase que hay que decirle a los que no pueden soltar a los muertos, ¿no? Tú estás muerta, o tú estás muerto, yo viviré aún un poco, después moriré también. Esta es la frase liberadora que encierra tanto la compensación como la libertad. Y también hay humildad en ella, y se acaba con la superioridad. Él se muestra solidario con los muertos y vive. Y en segundo lugar, propongo un ejercicio que sería positivo para él como para la hermana, que durante un año él haga de cuenta que está con su hermana y le vaya enseñando el mundo, ¿no? Mostrando el mundo, las bellezas del mundo, le presente a su familia, para poder recuperar algo para ella. Cuando sientas que tengas que hacer algo difícil, hacelo con ella a tu lado. Y aunque ella ya no esté, su muerte temprana tendrá un efecto positivo en el presente. Ella seguirá viviendo a través de ti en lo bueno que hagas. Esto lleva a la reconciliación y también sería una forma de recompensa. Esto es lo que va a lograr, ¿no? Si Robert hace este ejercicio con su hermana muerta, ¿no? Es que su familia se ordene, que recupere el orden su sistema. Acuérdense en que él lloraba porque la mujer lo había dejado, ¿no? Bien, porque ya hablamos tanto que llega un momento que nos olvidamos que es lo que empezamos a constelar. Bien. Y su hermana muerta, ¿no? Ella lo va a acompañar durante un año, dice Henninger, que haga ese ejercicio para poder, como, digamos, tomar fuerza de esto y no querer irse a la muerte o seguir a la muerte a su hermana, que es lo común que sucede, ¿vieron?, en los sistemas.